Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Estás escuchando el libro más vendido. Hola, bienvenidos al episodio número 36 de El libro más vendido, esa serie de podcast que recorre las 5 preguntas básicas del ejemplar con mayor número de copias en la historia. Desde que iniciamos con la sección de los profetas, hemos visto una idea recurrente: el juicio por el pecado. Los profetas parecieran estar suplicando para que el pueblo se arrepienta. Dios odia el pecado y ama la obediencia. Si de profetas apasionados por el mensaje que tienen que promulgar se trata, Sofonías entra sin duda en la lista. Este profeta del cual hablaremos hoy, contemporáneo de Jeremías, Habacuc y Nahum, anunciará el día de la ira de Dios, pero con un llamado a reflexionar de la maldad y volver al pueblo santo que Dios había demandado. Sofonías cerrará con un destello de esperanza y una promesa que aún está por cumplirse. Soy Abigail Michel y con los cinturones bien ajustados, iniciemos este viaje. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. El nombre de Sofonías significa Dios protege. Este profeta fue el tataranieto del rey Ezequías. Vivía en Jerusalén, donde tenía acceso a la corte. En esta ciudad comenzó su prédica en tiempos de Josías, rey de Judá, hacia el año 624 antes del Mesías. Recordemos que Josías fue el rey que llevó una increíble reforma cuando se encontró con el libro de la ley, tras el reinado del malvado Manasés. Es muy probable que todas estas reformas hayan sido bajo el apoyo de Sofonías. Este libro, que contiene 3 capítulos y 53 versículos, pudo haber sido escrito entre el 640 y el 612 antes del Mesías, con un estilo apasionado y hasta incluso parecido a Jeremías. Sofonías advirtió acerca de la necesidad de arrepentirse y predijo la ruina futura de Nínive, al mismo tiempo que amenazó a Jerusalén para concluir luego con una promesa de libertad para Israel. Esta fue una profecía previa al asedio babilonio del 586. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor no hará bien, no hará mal.
Veamos ahora un panorama general de esa profecía. El libro de Sofonías consta de 3 capítulos. En el primero, el profeta anunciará un juicio a Judá. En el segundo, anunciará un juicio a las naciones vecinas y culminará con un final de esperanza en el que Dios promete la redención del pueblo de Israel. Entremos en detalles. Vayamos al capítulo 1. El profeta denuncia la idolatría hacia Baal y Milcom, quien era dios de los amonitas. Este dios Milcom incluía sacrificios de niños. De hecho, Manasés instituyó el culto a este dios en el valle hijo de Hinnom. Es interesante porque de acuerdo al compendio Manual Bíblico de Halley, este nombre en hebreo Hinnom se usó después como un nombre griego para referirse al infierno, el Gena, por los errores cometidos allí. Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo, se refirió con este término en varias de sus parábolas. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Señor y por Milcom, y a los que se apartan de en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Sofonías también denunció al pueblo mercader. El Señor revisaría Jerusalén con linterna. El pueblo se había olvidado del Señor por completo. Y tal parece ser un reclamo cíclico porque Santiago, el hermano de Jesús, escribió en el capítulo 5 de su carta una denuncia a aquellos ricos que creerían que el dinero les serviría para siempre. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. El Señor anuncia a través de Sofonías que los hombres andarán como ciegos y que ni toda la plata ni el oro podría librarlos del día de la ira del Señor. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En el capítulo 2, Sofonías exhorta a la nación sin pudor, así se refería a Israel, para que busquen el reino de Dios y su justicia. Hace un llamado a que se congreguen y mediten y a que se arrepientan. Luego, Sofonías emite un juicio contra Gaza, Ascalón y Esón, ciudades filisteas. Estas naciones serían desamparadas. Sofonías también señala que en las casas de Ascalón el Señor haría dormir al remanente de Judá, y el profeta menciona un remanente del pueblo de Dios que saqueará las naciones vecinas. El Señor destruirá a todos los dioses de la tierra, y de todos los lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. También exhorta a Etiopía, Nínive, Asiria, se convertirían en un desierto. Y si miramos en la historia, alrededor de 20 años después de esa profecía, las naciones filisteas, Moab, Amón, Cus y Asiria, el terror del mundo, con su orgullosa capital Nínive, fueron desoladas bajo el dominio de Babilonia.
ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. En el capítulo final, Sofonías hace un resumen de los pecados que provocaron el juicio. No escuchar, no recibir corrección, no confiar, no acercarse al Señor. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en el Señor, no se acercó a su Dios. El profeta expone con detalle a los lectores cuáles eran los pecados de los roles principales de la sociedad hebrea. En primer lugar, los príncipes. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Los jueces. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Los profetas. Los profetas son hombres livianos, hombres prevaricadores. Y los sacerdotes. Contaminaron el santuario, falsearon la ley. Debe ser un punto a tener muy en claro que la raíz de todo el mal fue haber olvidado la ley, la Torá. En eso se resume la más grande denuncia de Sofonías. En los siguientes versículos, el profeta cambia drásticamente el tono de la redacción de su profecía. Habla de un futuro, como si el juicio ya hubiese existido. 3 veces se refiere a un resto que será salvo. 2 veces menciona el regreso de la cautividad. Sofonías responde una épica pregunta. ¿Por qué Dios destruye? Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común consentimiento. El Señor promete dejar un remanente humilde, pobre de espíritu, que confiará en el Señor, que ya no hará injusticia ni mentira, y ese es el resultado del día del juicio. Al final del texto se refiere a Jerusalén como una hija.
después de haber estado 2 capítulos y medio exhortando, cierra con una promesa impresionante de amor. Es un cambio total en la redacción. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías culmina con el detalle del plan de Dios. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Estos pasajes predicen los 1000 años del reinado del Mesías en la tierra, también detallados mucho después en el libro escrito por Juan, Apocalipsis. Sofonías anuncia los hechos cronológicamente. Primero el Señor purificará a su pueblo y luego los reunirá. Sofonías es un profeta apasionado. Anunció el juicio sin temor a exponer a los pilares de poder de la sociedad. También llamó a un arrepentimiento, a buscarlo, porque podrían salvarse del día de la ira, como él lo llamó. Me encanta ese verso cuando dice: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia. Y es que se habla mucho del amor y no de la justicia. Y las dos son parte del carácter de Dios. No podemos decir que en una parte del libro más vendido se habló de justicia y en otra solo de amor. Sofonías me trae a la memoria la parábola del trigo y la cizaña en el Evangelio de Mateo capítulo 13. En un campo lleno de trigo apareció la cizaña y el jornalero le preguntó al dueño: «Señor, ¿arrancamos las cizañas?». Y él le dijo: «No, esperemos hasta la siega, no sea que, arrancando la cizaña, también arranquemos el trigo». O como cuando dijo que el reino de los cielos era semejante a un pescador que echa sus redes y recoge toda clase de frutos. Llegando a la orilla, este pescador separa los peces puros de los impuros. De esto se trata Sofonías y es muy fuerte, porque aunque el profeta tal vez se sitúa en los años de la escritura del texto y en Babilonia, también viaja en el tiempo y habla de acontecimientos que aún no se han cumplido. Hay un remanente, una elección divina, un pueblo apartado y el Señor purificará a su pueblo y a esos les abrirá el reino en justicia. La oración entonces de esta semana más genuina debe ser que seamos hallados entre ese remanente.
Hasta aquí el episodio número 36 de esta serie. Gracias por acompañarnos. De verdad que nuestro anhelo y deseo es que aprendamos del libro más vendido. Y es que por algo llegó a ser el libro más difundido en todo el planeta y en miles de idiomas. En el próximo episodio volveremos en el tiempo a la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Una profecía que nos dejará sin palabras. Hasta pronto. Buenas noticias, Abigail.